Los animales también son famosos por salvar a sus dueños. Si quieres saber más de estas historias, sigue viendo este video. Y es que a lo largo de la historia son muchas las veces que nos cuentan cómo personas salvan animales. Pero, ¿qué sucede cuando es al revés? A veces los animales pueden ser más nobles de lo que pensamos, y estas personas no podrían estar más agradecidas con ellos. A continuación, enlistamos algunas historias de animales que salvaron a personas o a sus propios dueños de la muerte. Quédate hasta el final porque el último es el más impresionante. Leones salvan a niña secuestrada. La crueldad es un asunto que siempre nos preocupa, pero en esta historia no fue un maltrato ejercido hacia los animales, sino hacia un ser humano. Curiosamente, 3 leones rescataron a una niña, pues como los verdaderos reyes de la selva, se impusieron para salvar su vida. Todo ocurrió el 9 de junio de 2005, en una localidad lejana de Etiopía. Los felinos se habrían encontrado con una situación muy violenta. Un grupo de 4 hombres la tuvo secuestrada a lo largo de varios días. El motivo: querían obligarla a contraer matrimonio con uno de estos sujetos. La niña de 12 años estuvo retenida por el grupo de secuestradores por 7 días aproximadamente. Durante ese periodo de tiempo, recibió fuertes golpes y formas inimaginables de tortura. Esta traumática experiencia terminó cuando los leones la rescataron y ahuyentaron a los captores. Luego de esto transcurrieron casi 2 días en los que los 3 felinos y la chica estuvieron solos, pues ese fue el tiempo que tardó la policía en descubrir y llegar hasta el lugar, en Vita Genet, ubicada a 560 kilómetros de la capital etíope. Gorila salva a niño. Arambe, el gorila macho de 17 años abatido, que se ha hecho famoso porque tiene una historia totalmente opuesta a la que hace más de 20 años enterneció al mundo entero. La protagonizó en agosto de 1996 en el zoológico de Brookfield, en Illinois, Chicago. Binti Jua, hijo del sol en Swahili, una hembra de 8 años que salvó la vida de un niño de 3 años que había caído en su foso desde una altura de 6 metros. El pequeño quedó inconsciente, lleno de hematomas y magullado, inmóvil en el suelo. Entonces apareció Binti Jua y, para sorpresa de todos, tomó al niño, lo acurrucó y lo meció en sus brazos. Ella se colocó en la esquina del foso, y no fue por azar. Se puso allí porque era donde estaba la puerta de entrada de los cuidadores del zoológico, que, viendo la respuesta de Binti Jua, entraron y pudieron recoger al niño. Ella se lo entregó mansamente. Lulu salva a Joan. Lo que sucedió es que, de vacaciones en el bosque del norte de Presque Isle, en Pensilvania, Joan Altsman tuvo un ataque al corazón en pleno bosque, y su cerdo, para encontrar ayuda, corrió hasta la carretera y se tumbó en ella para que parara alguna persona. La primera vez no le salió bien, pero sí la segunda, que lo siguieron hasta el bosque y dieron con su dueño, quien salvó su vida gracias a su cerdo Lulu. Ahora Joe se encuentra fuera de peligro y feliz por tener una mascota a la que puede confiarle hasta su propia vida. Ballena salva buceadora de tiburón. Según cuenta la buceadora y científica en su relato a la BBC, se encontraba de viaje por estas aguas para rodar un documental, y el director le pidió que se tirara al agua para grabar algunas imágenes. Entonces, asegura, ocurrió algo que no había pasado en casi 30 años nadando con ballenas. Se refiere a media hora o más de interacción con uno de estos imponentes mamíferos, que empezó con la ballena jorobada dirigiéndose hacia ella y aflojando velocidad al llegar. Le acarició la cabeza y aquí empezó una bonita relación de amistad entre ambas. El problema es que en un momento dado, Hauser afirmó que vio a otra ballena que se le acercaba, solo que cuando estaba más cerca vio claramente que no se trataba de otra ballena, sino del tiburón tigre más grande que había visto jamás. Entonces, su amiga le empujó hasta la superficie y la llevó hasta el barco, salvándola del ataque. Y se la puede ver en las imágenes diciéndole, "Te quiero". Delfines salvan a hombre de tiburones blancos. Varios delfines expulsaron a un tiburón que intentó acercarse a un grupo de buzos en las aguas de la pirámide de Baal en Australia. El video de este incidente ha sido publicado en YouTube. Dennis Tierney estaba preparándose para bucear cerca de la pirámide de Baal, cuando un grupo de delfines empezó a retozar y jugar alrededor de su barco. Una vez en el agua, Tierney y otros buzos fueron rodeados por los amigables delfines. Sin embargo, no estaban solos. Había numerosos tiburones de Galápagos en lo más profundo del mar. Mientras la mayoría de estos tiburones permanecía en el sitio, un ejemplar curioso se acercó a los buzos. Al sentir el peligro, los delfines perdieron rápidamente el interés por los humanos y nadaron hacia el tiburón expulsándolo del área. Loro salva a familia de incendio. Un loro se ha convertido en el héroe de una familia del sur de Florida, que salvó su vida probablemente gracias a los frenéticos graznidos que el pájaro comenzó a lanzar al detectar humo en la vivienda, informaron por medios locales. Laura Jean Niesel y su novia, residentes en Fort Lauderdale, al norte de Miami, se despertaron sobresaltados la madrugada del lunes al escuchar los insistentes chillidos de su mascota. Escuché los graznidos del pájaro y su agitar de ala y me desperté para comprobar que algo andaba mal, y vi humo proveniente del cuarto de la lavadora, señaló Nielsen.
El hombre explicó que el loro les alertó antes incluso de que los detectores de humo del domicilio se activaran. De inmediato, Nielsen llamó a la línea de emergencia 911 y un equipo de bomberos se apersonó a la vivienda y sofocó las llamas. El dueño del loro confesó que ni a su novia ni a sus hijos le gustaba el pájaro, pero que ahora, probablemente después de lo sucedido, pueda caerles mejor. Pitbull salva a su familia de un incendio. Una mujer estadounidense, Latana Shai, y su hija pequeña se han salvado de ser devoradas por el fuego gracias a Sacha, su perro de raza Pitbull. Ha ocurrido en la ciudad de Stockton, en el estado de California. Shai se encontraba durmiendo cuando fue despertada por los ladridos y los golpes de su mascota. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la casa de su vecino estaba ardiendo y que las llamas estaban acercándose poco a poco a su vivienda. Al ver la situación, salió corriendo hacia la habitación de su hija para salvarla, pero cuando llegó al cuarto, vio como su perro estaba arrastrando a la pequeña del pañal con la intención de sacarla del inmueble. Finalmente, madre, hija y mascota salieron de la casa sin sufrir daño alguno y se refugiaron en un lugar seguro hasta que llegaron los servicios de emergencia. Esto choca con las noticias habituales que suelen protagonizar los canales de esta raza, ya que está considerada como una de las más peligrosas. León de mar salva a hombre de ahogarse. Esa es la palabra que Kevin Hines escuchó en su cabeza el 25 de septiembre de 2000, mientras estaba parado en el puente Golden Gate. En medio de una lucha con una enfermedad mental, Hines comenzó a correr y saltó sobre la barandilla. «Estoy cayendo de cabeza e inmediatamente reconozco que si me golpeo primero la cabeza, moriré», dijo recientemente. Hines tenía depresión y trastorno bipolar, y llegó al puente porque pensó que sería la forma más fácil de morir. Sin embargo, tan pronto como pasó la barandilla, sintió un nuevo sentimiento: arrepentimiento. En el aire se maniobró para que sus piernas golpearan primero el agua. Hines cayó 67 metros a aproximadamente 120 km por hora. El impacto de una caída como esta es similar a golpear el concreto. El contacto destrozó 2 de sus vértebras, y los médicos luego le dijeron que estuvo a solo 2 milímetros de cortar su columna vertebral. En un dolor insoportable, Hines salió a la superficie y sintió que una criatura lo empujaba. «Lo golpeé porque pensé que era un tiburón que me iba a comer, pero me ayudó a mantenerme a flote hasta que llegó la guardia costera». Más tarde, un testigo le dijo que fue un león marino el que lo ayudó ese día. El día que tomó la peor acción de su vida y la convirtió en una nueva misión. Su segundo acto estaría dedicado a la prevención del suicidio. Uno de sus mayores objetivos: conseguir una red en el puente Golden Gate para ayudar a salvar a los que saltan. Y este ha sido el listado de hoy. Seguro que ahora estarás pensando en tener una mascota, y no te culpamos, son geniales. Si te ha gustado el video, no olvides dejar tu like y compartirlo con tus amigos. No olvides tampoco suscribirte y activar la campanita para que siempre estés al tanto de nuestros nuevos videos. ¡Hasta pronto!